placeres que permite este pequeño espacio de radio y de TV que sale por la web. Persisto con la doctora Licedo, que es como mi ejemplo de vida. No. Y además tenemos la suerte de compartir con Julieta Picasso Casón, que quiero que te presentes y presentes la institución que hoy vamos a conocer, Linda. A ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, trabajo en la institución Fátima, que trabaja con niños, jóvenes y adultos con sordoceguera y discapacidad múltiple de base sensorial en Bécar, partido San Isidro. ¿Dónde queda exactamente? Queda en la calle La Rábida, 2688. ¿Hay un teléfono para decir? Sí, 4723-3444. ¿Hay un sitio web? Sí, www.institucion-delmediofatima.org.ar. Muy bien. Ya por lo menos presentamos algunos Exacto. medios como para poder conectarse con la institución. ¿Cuál es tu formación? Bueno, yo me recibí de licenciada en psicología y tuve la suerte de ir a capacitarme en sordoceguera a una escuela en Estados Unidos que se llama Perkins School for the Blind, Yes. que es maravillosa. Ellos me formaron en todo lo que es una mirada y un abordaje más docente, porque yo no soy docente, pero yo creo que mi herramienta fundamental es que yo soy hermana de Fátima, la joven, la niña en ese entonces, adulta hoy, por la que se fundó la escuela. Es un doble aprendizaje. Esta sí. institución, la Perkins Blind, tiene Sí. que ver con el tema de las máquinas. Sí, ellos son los que realizan las máquinas Perkins para escribir en braille, y ellos son uno de los principales engranajes por lo cual la institución Fátima ha abierto. Nosotros desde 1988, que se fundó la institución Fátima, recibimos capacitación de ellos para poder formar nuestros profesionales, porque desde aquel entonces hasta la actualidad todavía no hay capacitaciones formales No hay formación docente Sí. en este área. Exactamente. Entonces, ¿qué profesionales y con qué títulos están para hablar de lo formal de la institución? Sí, nosotros trabajamos con docentes especiales, tenemos muy diversos, tenemos docentes de ciegos, buscamos más que nada docentes de sordos por el tema del uso de la lengua de señas. Gracias a Dios. Lo tienen más claro. Y también tienen gente del área de mentales, porque Exacto. alguna vez Y me tenemos- encontré con alguna alumna, exalumna mía, que trabaja allá Sí. y está muy feliz. ¿Con qué población están trabajando? ¿Edades, cantidad? Tenemos desde nivel inicial hasta el nivel adulto, todo. O sea, ¿Formación laboral, eso? Sí, tenemos prevocacional, espacios Graciela, laborales. vos preguntás No, todo. adelante, no, por el momento. Porque, a ver, Adelante. los chicos, lo pregunto desde la ignorancia, los chicos llegan con una sordoceguera total o transitando una sordera que luego con un síndrome de Usher, por ejemplo, podría convertirse en Sí. una ceguera asociada. Que entre paréntesis, toda persona con una sordera sensorial, perceptiva, profunda, debería investigarse si no es un Exactamente. Usher para acumular conocimientos previos a la pérdida visual. Exacto, sí. Nuestra especialidad fue la sordoceguera en su momento porque era la discapacidad que más nos rodeaba en ese entonces. Ya en la actualidad se nos sumó lo que es la discapacidad múltiple de base sensorial. Eso hablábamos con Graciela. No hay Es una más población- escuela sordos puros, ciegos puros. No existe. Entonces, el modo en que llegan los niños, en realidad su familia, hacia la escuela es muy diverso, pero en general cumplen con una característica, y es que son familias pobres de mucho dar vueltas, en el sentido es que van a la escuela de sordos, no son sordos, van a la escuela de ciegos, no son ciegos, entonces no saben dónde ir, encuentran quizás pequeños servicios, pero que les ofrecen espacios por 2 o 3 horas, entonces es compleja, digamos, la accesibilidad de ellos. Nosotros, si bien tenemos un servicio muy capacitado, de una larga trayectoria, como hablábamos antes, nos es muy difícil a veces todo lo que es de expandir, ¿no? Que es tan importante poder
sociabilizar con la comunidad que nosotros existimos, que estamos acá para apoyar a todas estas familias y a los niños, jóvenes o adultos que estén en esta situación. Los médicos detectada una patología múltiple donde Sí. esté además la patología sensorial. Que a ver, la patología sensorial de sordoceguera trae como consecuencia que se instale una discapacidad intelectual, por así decirlo, Totalmente. como Sí, consecuencia de Sí, la un ausencia, retraso. un retraso, Sí. Y un sí. retraso. Entonces el médico recomienda rápidamente que vaya a una institución que pueda captar todo esto, o tarda mucho, como vos decías, ahí Dan va, vueltas. dan vueltas. Hemos tenido buenas derivaciones del Hospital Garraham, que tenemos profesionales que se han acercado a dar charlas y estar en contacto con ellos, pero en general, no voy a poner en juicio de valor No, no, total pero del lo pongo, médico, lo pero digo sí bajo mi sí, responsabilidad. pero sí se tarda. Sí, Se tarda. y en general el modo en que se transmite a las familias el tema de la discapacidad desde la mirada médica Bueno, suele ser bueno. terrible, sin esperanza, Claro, sin porque respuestas, ¿el médico a qué apunta, Julieta? El médico trabaja con la deficiencia, Exacto. El Y médico noso- apunta a la reparación. a la Cuando reparación. no puede reparar, Exacto. Claro, no puede. pero Entonces, nosotros... en lugar de decir, hay otras personas Exacto. que reparan desde otro punto de vista, que no es Exacto. necesariamente va a oír y va a ver, Exacto. sino con eso que tiene puede hacer cosas, o con lo que no tiene puede reemplazar, Muchas cosas, pero claro totalmente. que sí. Sí. Entonces ahí el médico no tiene más, digamos, posibilidades, no Exacto. tiene cómo. Entonces casi no se ocupan. Es muy complejo porque en realidad son familias que si los médicos pudieran, bueno, usted ahora tiene que ir a hacer el certificado de discapacidad, averiguar el lugar que Claro, está especializado claro. y brindar posibilidades, no cerrar, quizás sería otro, pero entonces son familias súper golpeadas que llegan a la escuela después de mucho dar vueltas, muy desesperanzados, sí. mal informados a veces. Sí, sí. Entonces es complicado, Sí, es complicado Sí. y es triste que siga pasando. Ese acceso tardío va en detrimento de la recuperación. Entonces el médico que se ocupe de la deficiencia, los que trabajamos en una Claro. escuela, de la discapacidad, y más que de la discapacidad, de las capacidades que quedan dentro de la Sí. discapacidad consecuencia de esa deficiencia. Exacto. Por Ni supuesto. un docente no supuesto. puede curar la sordoceguera, Sí. ni la sordera, ni nada, Exacto. pero puede trabajar y todos los niños pueden aprender, Todos, totalmente. todos tienen esa posibilidad. Y negar esa posibilidad es algo casi de matar al otro. Es terrible. Es muy triste, sí. Sí, yo creo que de nuevo es el desconocimiento, ¿no? Yo preguntaría si en la formación de los médicos hay una materia sobre este tema, ¿no? Exacto. La verdad que había que preguntar, Seguro porque que sí. uno los ve tan ignorantes al respecto, ¿no? Que es para preocuparse, ¿no? En el caso de la sordera pasa lo mismo. El Exactamente. médico jamás va a enviar a un niño sordo a una escuela de sordos. Exacto. ¿Cómo es Pero posible? es como que, pero no, porque ahí es como que se acentúa la deficiencia, son más sordos ahí adentro. Exactamente. Es una cosa bastante Es dura increíble para todos que nosotros, puedan creer para eso. todos Es nosotros. increíble. Nosotros siempre decimos, ¿no? Que cuando hay un congreso en el cual hablan los médicos, nosotros estamos sentados escuchando. Cuando nosotros hablamos, los médicos no están. Claro. Es así. Exactamente. Y ese es el Pero he visto problema. médicos en los congresos, una vez que ellos terminan de hablar, Se levantan van. y se van. Claro. Hay excepciones, ¿no? Sí, Pero sí. son tan raritas que, Sí. Sí. que, bueno, ojalá las pudiéramos recuperar, ¿no? A todas, pero Ojalá. es así. Julieta, ¿cómo es el tema de la organización de la escuela? ¿Hay un nivel inicial, un nivel, por decir, correspondiente a lo que sería la parte Escuela. primaria y después el postprimario? Contanos un poquito. Sí, está el nivel inicial, que están los más pequeñitos. Tenemos después lo que nosotros llamamos el área de escuela. Y después tenemos, antes de llegar al área de adultos, tenemos una etapa que es de transición a la vida adulta. Porque, bueno, los tiempos de nuestros alumnos quizás requieren de unos tiempos que no son tan inmediatos como los nuestros. Entonces,
los pasajes suelen ser lentos y respetando la habilidad y la posibilidad que tiene cada alumno, aunque se respeta. Los niveles están armados por edades. Cada chico tiene una edad y corresponde a un área, pero lo que tienen los profesionales de Fátima, que yo admiro muchísimo, es esto de la especificidad de cada uno. No es nivel inicial, son todos iguales. Están en un grupo no. Porque uno no puede tener tantos grupos como niños, pero Exacto. cada uno es una individualidad. Es que por eso los grupos son tan reducidos. Nosotros tenemos entre 3 y 4 alumnos por grupo y tenemos 2 profesionales por grupo, porque la discapacidad, al ser mucho más profundo, o sea, en donde faltan los sentidos primarios de comunicación con el exterior. El desplazamiento, el ir de un lado a otro. Sí. ¿Qué cosas? Y la lengua. Y la lengua. Sí. Y la lengua. ¿Qué cosas se trabajan en esto que sería el nivel inicial? Yo creo que Vos contá, yo a lo mejor hago una pregunta que no es la adecuada. Entonces vos me contás y me enseñás. Yo, en Fátima, lo que se brinda, el pilar fundamental es la comunicación. Es que los chicos aprendan Pilar a de cualquier comunicarse educación. y a ser independientes. Entonces, esto fue un aprendizaje que tuve yo en la escuela, que yo aprendo mucho de los docentes y de los del equipo directivo todo el tiempo. Y ellos me decían, no es que ellos en adultos salen a la comunidad, es una acumulación de aprendizajes. Entonces, desde nivel inicial hasta adultos, lo que se trabaja es la independencia, que va acompañado de todas las actividades de la vida diaria, que aprendan a lavarse los dientes, a ir al baño solos, sacar los pañales, a caminar, a desplazarse con autonomía, a poder pedir, a poder diferenciar de lo que viene de afuera y lo que ellos quieren. Y todas esas herramientas que hacen a la individualidad y a la independencia se van trabajando en la institución Fátima. Todo esto alineado con una currícula educativa que la hacen, como te digo, de manera específica y adaptada además a hecha cada por uno. ustedes, porque no hay tantas escuelas al respecto, salvo una en Córdoba, no sé si todavía existe, la Helen Keller, ¿sí? Y hoy en día contamos, hay una escuela en Rosario que se llama Centro Mi Lugar, que trabaja con niños jóvenes y adultos con sordoceguera, el Instituto Suyay en Córdoba. Ese lo había escuchado. Es muy lindo, ¿sí? Y es muy grande, tiene muchos chicos. Y hay profesionales trabajando, ahora, o sea, desde en la institución Fátima formamos parte de lo que es el proyecto de Perkins, que es el grupo asociado en la Argentina, y ahora el trabajo fuerte que se va a empezar a comenzar es llegar bien al norte y al sur de nuestro país, en donde quizás los servicios son más acotados y la información es más difícil de hacerla llegar. Entonces, bueno, la idea es eso, es como cada vez multiplicar más. Muy bien. ¿Y cómo aparece la lengua de señas? ¿Cómo aparece la lengua en la escuela? La lengua de señas principalmente es cuando Fátima abrió, era específicamente para personas con sordoceguera. Entonces la lengua de señas era el modo principal de comunicación, si bien es otro tipo de lengua de señas en el sentido que es por contacto, no es visual. Llega por esta necesidad de poder sumar herramientas a los niños que formaban parte de la institución Fátima. Contá un poquito cómo sería esto, porque uno imagina que la lengua de señas es un fenómeno absolutamente visual. Entonces, ¿cómo sería una lengua de señas que está instrumentada de otro modo? Por ejemplo, mi hermana Fátima, que es sordociega total, y acá vale la pena tomarnos un segundo y hacer un paréntesis. La sordoceguera no es siempre total. No, claro. Hay restos. Hay restos visuales o auditivos a veces. Auditivo. Exacto. Digamos, si podemos hacer un paréntesis, es el caso de Helen Keller.
Claro. Exactamente. Es un mito esto, que era completamente sorda. Yo tengo completamente ciega. escritos de ella en Quizás era tinta. ciega, pero no completamente sorda. No, claro. Era una Totalmente. hipoacúsica. Exactamente. Y hay escritos en tinta, o sea que la ceguera también vino después. Sí, sí. Y hay sordociegos adquiridos y hay sordociegos congénitos, o sea, Sí, y cada uno tiene un abanico diferente de posibilidades, Es decir, porque que no hay- es lo mismo nacer sordociego que a los 20 años quedar sordociego, o Seguro. sordociego y no ver y escuchar absolutamente Absolutamente nada desde el nacimiento, o ser sordociego del nacimiento y tener un buen residuo visual y auditivo. Exacto, O sea, o auditivo, por ejemplo. O sea, que muchos de los chicos pudieron haber adquirido de alguna manera normal la lengua oral, por ejemplo. bueno, eso es lo que pasa hoy. En Institución Fátima, desde que hay niños con discapacidad múltiple, hay chicos que hablan. Claro, claro. Entonces ahí es donde empezaron a ver chicos que podían hablar y chicos que solo se comunicaban con señas, y ellos conviven juntos y aprenden juntos. Y es un gran desafío para cada Enorme. docente. Enorme. Yo de ¿No? lo que sé que contaba Ana María Fiondela, la pregunta que yo quería hacerte, no necesariamente tenés que tener la respuesta, porque Sí. esto está muy lejos en el tiempo, A ver. ¿no? Es decir, yo quería saber si Helen Keller, por ejemplo, había recibido lenguas de señas. Eso no se Mira, sabe. la Yo no verdad. lo sé, yo no puedo decir eso, ¿no? Interesante. No es Yo información sé, que tengo. Lo que sé es que su maestra le escribía Sí. en la Claro. mano, pero no había lengua de señas en la época. Le escribía con Aquella mayúscula famosa de imprenta. anécdota donde ella mete la mano en el agua, En el agua, sí. ¿verdad? Entonces la maestra le hace la A, escribe O, que se escribe con 3 letritas en francés, o no sé, en inglés, yo no sé. Water. Agua. Medio complicado. Sí, no, parece. pero ella le pone una inicial, no sé cómo es. El asunto es que ella se da cuenta, la niña, que le está dando una Información. representación, Claro. claro, ¿no? Y entonces después parece que pegaban el suelo, quería saber cómo se llamaba todo, una cosa así, ¿no? Pero no fue una seña de una lengua Claro. de señas. No, Yo creo que lo de la lengua de señas no sé en qué momento aparece. Claro. Lo que me contaba Ana María Fiondela era que se ponen detrás de los niños cuando comienzan a darle idea de qué es esto. Se ponen detrás, les toman las manos y empiezan a hacerles señas y a tocar objetos, no sé cómo es, pero desde atrás, no de frente. Porque es Me una pareció muy manera que, interesante claro, eso, es ¿no? interesante la parte Claro. esa corporal. O sea, iniciarlos para que ellos comprendan lo que comprendió Helen Claro, Keller a Helen los Keller. 5 años, no sé qué edad tenía, de esto, ¿no? Que había una manera de decir cosas, ¿no? Porque si no, ¿cómo, no? Igual me viene a la mente, tuve la suerte de asistir a una conferencia de personas con sordoceguera. Sí. Realmente fue una de las cosas más impactantes Contanos, que viví en mi Julieta, a vida. ver. ¿Dónde? Aquí en el Buenos En La Aires. Pampa fue hace Mirá varios vos. años, Ajá. y vinieron sordociegos de distintas partes, no solamente de Argentina, sino del mundo. Había, me acuerdo, de Suiza, de Estados Unidos. Y me acuerdo que una de las cosas que más me impactó cuando me dijiste Sí. esto de la mano, Sí. la diversidad de sistemas de comunicación que existen. Contanos. Porque había desde, por ejemplo, hay una mujer que tenía su sistema de comunicación particular que ella diseñó con su hermano. Y que, bueno, fue una mujer que quedó sordociega y tuvo que ver el modo de aprender a comunicarse y generó su sistema de comunicación. Había sordociegos que estaban con unas máquinas de braille que a medida que, todos con su intérprete, obviamente, la intérprete le iba traduciendo y ella iba leyendo el braille en el momento y se iba informando. Había sordociegos que tenían la lengua de señas, pero letra por letra. Letra por letra, que eso bueno, es lo que eso te es había- lengua decía. de señas. Ah, Claro, mira. y- No, Era- no, eso es lengua escrita, Claro, ¿cómo Es- ¿eh? no sé. Dactilología. Dactilológica. Es dactilología. Eso es lengua escrita en realidad. Pero ahora, bueno, hay tantas preguntas, Julieta, que bueno, pobre de ti, obvio, Pero acá podemos cerrar la puerta y nadie se va. Es así. Nos quedamos tranquilos. Porque Charlie aguanta. en efecto, voy a decir una cosa así como lapidaria, ¿no? Pero bueno, pero es así. La lengua escrita nunca es una lengua primera. No es una lengua primera.
Ahora, cuando se transforma en esto que hacen así, Mm. es como que la gente comienza a dialogar. Por eso vos decís la lengua de señas en letra. Claro. Porque es como que se transforma en una lengua Un dialógica, diálogo. de decir cómo te va bien. Es decir, esas Claro. cosas que tienen las lenguas orales, ¿no? Claro. Claro. Y que tiene la lengua de señas, tienen lengua de señas. Ahora, poner las letras termina siendo lo mismo, un poco más lento, ¿no? Entonces, Total. pues eso después se pasa al braille. Y entonces leen. Igual eso era Interesante. maravilloso, ¿eh? La velocidad No, con sí, la sí, que, sí, sí. obviamente también había lengua de señas por contacto, estaba el tadoma, que es con la mano en la boca y en la mano y en la garganta, y por las vibraciones de la garganta y del movimiento de la boca podían comprender lo que estaba diciendo. Una cosa Yo conocí a mí me sordos impactó ciegos mucho, en Uruguay. mucho. Ahora, yo los vi y dije, nunca fueron así como son ahora. Esto es progresivo, ¿no? Bueno, eran... Me tocó las manos a mí, que me veía una vez cada 6 meses. Me tocó las manos y dijo Graciela. Mira qué bárbaro. Son Así cosas es. realmente... Yo me pregunto si no son inteligencias particulares, ¿no? Si no hay una compensación en alguna parte. Me pregunto muchas cosas, ¿no? Pero yo era una muchacha, hablaba bastante bien y hacía la lengua de señas en las manos también. La de contacto. Entonces Sí, se en- comunicaba con todo el mundo. En general son socios adquiridos porque Sí, sí. esas posibilidades Sí, sí, es, sí, es sí. muy... O sea, yo lo Yo veo... el síndrome de Usher, por ejemplo, yo tuve Claro. un caso por lo menos en la escuela. Sí, Y a mí me preocupaba tanto porque ya estaba en eso de ver como en tubito, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, pero él se desenvolvía perfectamente, ¿no? Y entonces yo le pasé, me dio Fiondela, digamos, digamos los prospectos que había con lengua de señas, el manual Contacto. de contacto, Mm. y yo se los di a los padres, le dije, empiecen a mirar esto, empiecen a aprender, y qué sé yo. Vos sabés que yo no sé si hasta el día de hoy, pero pasó muchísimo tiempo, ella es un adulto, y seguía como detenido esto, ¿no? De la Mira pérdida qué bien. visual Sí, asociada. Sí, Sí, porque no es lo mismo la lengua de señas, ¿sí? Que agarrarle al otro. Eso es supuesto. otra... ¿no? Pero además es el otro tiene que estar aprendizaje. instruido al respecto, porque si Claro. te empiezan a agarrar la mano porque sí, en fin, ahí hay una cantidad de cosas Sí. que tienen que estar. ¿Dónde se aprende esa lengua de señas de contacto o esa modificación de la lengua de señas original? Yo la aprendí en la escuela. Eh, Me pasa eso, yo la aprendí en Es Fátima. la lengua de la escuela. Claro, yo la aprendí ahí, en realidad no puedo decir que desde Fátima, Es que, obviamente que no, claro. pero yo la aprendí porque es donde mi hermana aprendió y aprendí yo y aprendió mi Bueno, pero familia. ese hogar es la fuente de producción de esa lengua, está ahí Sí. adentro. ¿Dónde Claro. está si no? Toda la comunidad ha generado la necesidad de comunicarse Eh. y se genera una Sí, lengua. sí. Bueno, las escuelas de sordo deberían estar atentos a entender esto. Que Bueno, no es Sí, cierto. sobre todo ahora que están apareciendo cada vez más casos de chicos con síndrome de Usher, ¿no? Y poder como hacer el pasaje de tener visión a no tener visión acompañado con herramientas de Quizás se está sordoceguera. explorando más, Julieta, este tema de la pérdida la pérdida sensorial, porque frente a la idea debería investigarse toda pérdida sensorial profunda, porque en Totalmente. general, en una época no muy lejana, Sí. voy a dar una charla a San Luis y estaban preocupados porque había un montón de niños sordos que se estaban quedando ciegos y pensaban que era un problema en el agua. No estoy hablando del Mirá. año 1326 en plena Edad Sí. Media. Era la década del 90. Uno que ya conocía el síndrome de Usher decía, ¿cómo puede ser que me digan Viste, que es esas un tema cosas del agua? Estaría todo el pasan. mundo con No, un no, problema bueno, de ceguera. pero qué grados Ignorancia. de falta Pero de eso es información, ¿no? porque no llega la información. No llega. Yo creo que, mira, a nosotros nos llamaron una vez del sur, una escuelita pública. Me acuerdo cuando los atendí yo. Hola, ¿qué tal? Institución Fátima. Sí. Me dicen, mire, yo soy maestra de sordos y estoy acá con una maestra de ciegos y tenemos un alumno sordociego y no sabemos qué hacer. Y le dije, y no, porque la sordoceguera es una discapacidad en sí misma. Es Claro, una entidad, por supuesto. claro Es un que modo sí. de aprendizaje Por supuesto. diferente. Nada Entonces que vos no ver. podés juntar dos docentes y decir, bueno, que este niño aprenda. No, No. no se va a lograr. Te voy a hacer otra Totalmente, pregunta, no. Julieta, ya que estamos. ¿Y los implantes cocleares? ¿En la escuela? Bueno, en la sordoceguera.
es como un tema muy polémico, me parece, el tema Acá tenés dos del polémicas. implante coclear. Sí. Yo la verdad que desde mi humilde conocimiento considero que es importantísimo evaluar el caso por caso. Seguro. Y la edad. Porque el implante por el implante mismo, si no va a ser funcional, solo trae problemáticas al niño. Que me sorprende lo que decís, porque bueno, es una pequeña población la sordoceguera, ¿no? Sí. Minoritaria respecto de la minoría, ¿no? Sí. Pero vos sabés que acá hay un avance del implante coclear en el caso de los sordos. Yo te diría muchísimo, que sí. no sé qué porcentaje, no quiero decir barbaridades, pero No, muy no alto, decís barbaridades, muy pero pues alto. estaría en un 80% y a los 18 meses. No sé, sí, pero avanza de esa manera, ¿no? Y que no haya tocado la sordoceguera, dado el discurso de la excelencia de esto, ¿no? Sí, pero yo le digo porque a mí me han llegado casos de adultos implantados y la verdad que solo fue conflictivo que implanten a un adulto sordociego, porque, a ver, si yo soy una persona que no veo y no escuche nunca, en donde mi modo de comunicarme y percibir el mundo fue de esa manera, y de golpe aparecen ruidos y cosas que no entiendo, o sea, yo ahí no estoy de acuerdo con ese abordaje. Ahora, no es que yo esté de acuerdo, pero te pregunto porque dado el avance que se tiene con esto, ¿no? Pero es que tenemos un alumno que es implantado y le es súper funcional y lo usa bárbaro y está bien. Por eso digo, es complejo, como que no puede ser determinante, me parece. No. Y depende mucho de lo que se haga después. Porque si vos implantas y los dejás a los niños y a la familia, que pasa mucho. En provincia de Buenos Aires eso está pasando y es cruel. ¿Sabés cómo pasa detrás de las sierras grandes en Córdoba? Y no quiero hablar de Jujuy o no sé qué, Catamarca. Claro. Pasa todo el tiempo. Claro. Es que el implante creo que logra su funcionalidad y su servicio a la persona si hay después un seguimiento. Exacto, ¿no? Y un trabajo un tratamiento de poder comprender, de poder apropiarse de ese nuevo sentir. Exactamente, porque no es que oigan la lengua como la oye un oyente. No. Hay que hacer la primera traducción de ruido tal fonema exacto, A. Exacto. ¿No? Entonces, todo eso lleva muchísimo tiempo. No era una preguntita que tenía acá, porque dado que todo sordo merece un implante, está obligado a implantarse más o menos, ¿viste? Es más o menos así. ¿Y operaciones en relación a la pérdida visual? Hay un montón hoy en día. Contanos, pues soy una ignorante absoluta. No podría. Dos. Sí, somos dos. Bueno, sé que hay muchos porque no es mi especialidad. Me entero de casos de alumnos en la escuela que quizás son operados. ¿Y han recuperado? En ese sentido sí, han logrado por ahí buenas evaluaciones. Han logrado buenas. Visual que el aprendizaje auditivo, a pesar de que también implica armar... Es diferente, vos sí, porque cuando ves, ¿no? Exactamente. No es que veas más siluetas. Claro. Es diferente llegar a construir la percepción visual, me parece que es más sencillo que construir la auditiva. Es lo que hay, me parece. Yo me imagino, yo veo así. Si veo así, o veo así, exacto, como por un tubo, o veo nublado. Yo veo igual todo el tiempo. Diferente es cuando hay chicos, viste, que por momentos ven o por momentos no ven. Entonces ahí quizás es más confuso. Claro. Pero en general, si tienen un tipo de bajo visión ya determinada, es lo que hay. Después queda en uno. Entonces yo sé que hay un alumno que tiene visión tubo y que hay que hablarle de frente así, porque si no ve, pues si le haces así, él no la va a ver. Claro, no la ve, claro. Eso ya es más específico, pero pueden usar ese... ¿Y las etiologías de los chicos con discapacidad múltiple que ustedes reciben en la escuela son consecuencia de mucho síndrome genético, problemas como el glaucoma en niños pequeños? Creo que en los últimos años han aparecido muchos niños prematuros. Muchos niños prematuros, síndromes extrañísimos. Era lo que decíamos hoy, el avance de la medicina por un lado. Exacto. Tiene a veces estas realidades, ¿no? Sí. Exactamente.
¿sí? Y nosotros no tenemos en la escuela, pero sí hay muchos en Suyay, en la escuela de Córdoba, que son niños de salud frágil. Claro. Que hay muchos hoy en día, donde el niño tiene que ir con botón gástrico, Sí, que hay sí, que sí, aprender sí. a darle de comer, que tiene mucha medicación, que hay que pasarle por sonda de alta complejidad, donde necesitas muchos profesionales capacitados. Asistiendo. Es más para poder. asistencial que escolar el trabajo. Yo creo que la dificultad de Asiste es que son las dos cosas. Necesitas cosas la asistencia por su salud Sí. y la mirada pedagógica que le dé a ese chico las posibilidades, porque el chico aprende igual. Seguro. Claro, lo que pasa es Con que la necesita, dificultad médica. la comunicación Claro. la necesita, digamos, un medio El medio de de comunicación, comunicación es es fundamental. Exacto. Es que es la base de todo. Yo Sí. siempre lo pienso ante todo en mi hermana, ¿no? Uno nace en un cuerpo, no ve, no escucha nada y recibe estímulos o gente que lo toca, lo lleva, lo trae, Sí, ¿no? no se puede comprender. ¿Cómo, Esto es cómo decodificar ese universo que te rodea? ¿Quién es mamá? ¿Quién es papá? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué es eso que sucede? Comer, ¿no? Texturas, sabores, temperaturas en la boca, o sea, todo ese universo que para nosotros... Todo sin una información previa. nada. Es Claro. que es, bueno, Ni la- verlo, ni es eso, bueno, las maestras trabajan todo el tiempo con la anticipación. Por eso es que hoy Es lo que yo Exactamente. digo. es La principal. anticipación. Es como vos vas y yo, por ejemplo, la quiero hablar a mi hermana, lo primero que voy a hacer es le voy a tocar la Claro, mano para que- y le voy a avisar de esa manera que le voy a Claro, agarrar la mano. claro, Y claro. más de una vez me ha hecho así con las manos como no quiero hablarte, ¿eh? O sea, Bueno, esta claro, posibilidad. perfecto. Tiene todo Exacto. el derecho. Perfecto. ¿Qué edad tiene tu hermana Julia? 41 ya 41. tiene Fátima, es una ¿Cuántos mujer años han grande. pasado? ¿No? Una mujer grande. Entonces es el respeto por el otro, También. es darle la posibilidad. Entonces esto es otra cosa que ronda mucho y se trabaja todo el tiempo en la escuela porque uno no está acostumbrado a anticipar. No. Pero no hay maldad, no hay nada, es lo cotidiano. Yo me acuerdo cuando compré yo la escuela, la casa de la escuela, ¿no? Que tenía puertas de vidrio, puertas vidriadas en todos lados. Nos pareció ideal, era porque tenía nada más, Claro. pero a nosotros nos pareció que era realmente, porque tiene vidrio por todas las aulas, son puertas Es con vidrio. cierto, es cierto. Y por supuesto que se dejan así para que ellos vean si alguien va a entrar, primero ven la silueta de alguien que Claro. está en la puerta. Ahí funciona la anticipación también. Claro, Si no, uno está ellos como- aman los sordos las puertas transparentes. Y para poder, exacto. Sí, sí. Bueno, la escuela fue diseñada por mi padre, mi papá era arquitecto. Sí, sí. Y él intentó, asesorándose obviamente, dar desde el ambiente, esto que vos decís, Exacto. toda la información que uno pueda. Entonces, no sé, la entrada y la salida de las aulas cambian las baldosas de textura. Se llaman los pisos ápticos, ¿no? Pero te hablo de hace un montón donde Sí, eso, que viste eso- que hoy está. Hoy está, incluso en lo la que no calle, estaba, en En la la vereda, pero eso no metrovía existía. Claro. existe, es todo. Pero, y después todo lo que las docentes trabajan. Por eso digo lo maravilloso de los profesionales de ver en el detalle la posibilidad del otro. Claro. Sí, sí. ¿No? Muy Como bien, muy bien. es Claro, eso. absolutamente. Yo la verdad que ¿Y tengo vos mucha entonces qué admiración. pensás de una inclusión de estos niños en la escuela común? Es otro tema polémico. No sé, tuve la suerte de participar de un proyecto que armó Parkins, que participaron varios profesionales. Yo asistí como hermana, porque para mí era impensable pensar en Fátima en una escuela común, ¿no? Como mi hermana no ve, no escucha nada, cómo formar parte. Y la verdad que después de escuchar a todos los profesionales, me fui con una idea intermedia. Creo que es el futuro, pero que la transición hasta que eso suceda correctamente, tengamos los profesionales capacitados, las puertas abiertas de manera correcta hacia la persona con discapacidad y a los que no tienen discapacidad, va a ser una transición. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Ni va a ser integral, es Y ni va a imposible. ser- no sé si es para Claro, todos. yo no sé No, si ni es para posible. todos, ni claro, Mm. porque nosotros hemos propuesto, incluso para los sordos no es Mm. posible. Pero bueno, yo recuerdo cuando yo hice unos estudios en Francia y Mm. la idea eran escuelas gemelas, la escuela
especial y la escuela pública, ¿no? Y la escuela común, ¿no? Entonces había una barrera entre los recreos de una y otra. Tenían el mismo espacio, pero estaba dividido en dos. Yo decía, primero que nada, ¿por qué no bajan esa barrera? Claro, si quieren. Que los que quieren ver de este lado vayan para allá y los que quieren mirar un poco vayan para el otro lado. Allá. Que los chicos la decidan y no Exacto. nosotros. Exacto. Yo recuerdo una maestra que decía que ir a integración es como ir a inglés. No, está en integración, como dice que hay que aprender. Eso también se escucha en la Argentina. Pero por supuesto, pero eso hace en los años 75. Claro. Sí, pero sí, las cosas parece ser que tardan. Está en integración. Tardan, ese es el Tardan, tema. pero por otro lado, ¿por qué uno solo piensa en integración y piensa en integración escolar y no piensa en integrarse en la familia, que es el primer nivel de integración que debe tener una persona? Exactamente. Porque cuando uno, en el caso específico de la sordera, dice, ¿cómo el papá que ama a su hijo no va a aprender una lengua para comunicarse con el hijo? Entonces, quiere decir que en la familia no se lo incluye con su característica de o sordera o ceguera. Uno va a trabajar a la escuela de ciegos, me acuerdo de una experiencia del año 70 y lo primero que aprendí fue el braille. Me parecía que era importante manejar uno de los códigos, porque si él me quería dar algo escrito, más allá de que pudiera hablar, yo tuviera el respeto hacia él de poder entender un braille elemental, no el interpunto, ni todas esas cosas complicadas, pero el otro se me ocurría pensar que diría, bueno, se interesa en algo que forma parte de mi habitualidad educativa. Entonces hay muchos lugares donde incluirse de verdad, la inclusión verdadera, que no necesariamente puede ser, por lo menos inicialmente, en la institución escolar. Y en el aula. Yo decía, hay que comenzar por los recreos, por la biblioteca, por la cerámica, no sé, por cosas. Por actividades. Claro. Que tenga que ver con otra cosa que estar en un aula aprendiendo matemáticas. Seguro. Yo creo que las escuelas especiales tienen el principal desafío no es con el alumno, es con el trabajo con las familias. Sí. Porque es el primer nivel eso de es integración. Absolutamente así. Porque cuando yo doy charlas sobre la importancia del trabajo con hermanos. Claro. Porque yo soy una hermana que no tuvo posibilidad de aprender en el aula de mi hermana. Y eso me impactó a mí de un modo que hizo mucho más difícil aprender a comunicarme, a entenderla a ella y saber cuál era mi lugar al lado de ella. Entonces yo no quiero que ningún otro hermano pase por esa falta. O sea que a vos te hubiera gustado estar en el aula. A mí me hubiera encantado. Es una muy buena idea. Porque a veces los padres no tienen, son familias que vienen de mucho dolor y a veces no tienen ese resto como para sentarse y explicarte a vos qué te pasa. Entonces el profesional, que esta es la principal diferencia, el profesional que elige ese lugar y que tiene esa pasión, porque en realidad yo siempre digo, no hay profesional que sobreviva a Fátima si no tiene pasión por lo que hace. Todo en el área de especial. Tiene que tener pasión. Entonces si tienen esa pasión volcada sobre el alumno, es una picardía que ese saber muere en el aula. Exacto. Porque ese chico en algún momento se va a ir de esa escuela. Y si eso no llegó a la familia, ¿no es triste? Es una muy buena idea. Excelente. Entonces, de invitar a los padres cuando puedan un día. Todo el tiempo. Un día, aunque sea un día por mes, no importa, ¿viste? Porque siempre está la disponibilidad, que es una cosa natural, muy difícil. Claro. ¿no? Sí. Era lo que yo le contaba a Celia, ¿no? Que nosotros nunca no logramos en años y años que los padres vengan a aprender la lengua de sus hijos. Es muy difícil. Es que es el desafiante trabajar con las familias. Las familias somos complejas. Las llamamos no vienen, hacemos esto y lo que fuese. Pero la verdad que hoy en día, en la actualidad, contamos con tantas herramientas. Tenemos el WhatsApp, tenemos fotos, podemos mandar videos, el cuaderno de comunicados. Usamos, ¿no? Sí. Que es como, bueno, a ver cómo embelezco a este padre o a esta hermana. Pero la presencia. Pero porque es fundamental, porque si el chico, yo siempre digo, mi hermana en el colegio es una cosa y en mi casa es otra. Ella en el colegio es una señorita, come con cuchillo, come con tenedor,
pide con señas, hace todo. En mi casa es una malcriada. Bueno, claro. Bueno, Pero en el bueno, lugar uno tiene que ser malcriado. Existe el malcriamiento en la familia. Pero bueno, es lo que Mucho yo digo. más que en la escuela. No está mal que eso suceda, Sí. pero sí está mal que no esté la información en la familia. Porque uno puede elegir malcriar. Pero es distinto No, está decir muy yo lo bien, malcrio muy bien, porque muy yo bien. no lo sé. Porque a mí eso que sucede Claro. en el aula no me Claro. llegó. Pero claro. Entonces, cuán importante es elegir el momento. Como me dice mi mamá, a tu hermana le encanta comer las papas fritas con la mano. Está bien, es un momento, es ese. Ahora, después come, no sé, el pan de carne lo come con cuchillo y con tenedor. O sea, estás eligiendo. Sí, Distinto sí. es que lo hago porque yo no sé, porque desconozco del saber de mi hermano, de mi hijo, del que sea. Exactamente. Exactamente. Fundamental. Pero Claro muy que es interesante. fundamental. Fundamental. Y ese es el primer nivel de inclusión. es el más importante. Sí, Claro. para mí es El fundamental. más importante. Todos los demás se pueden dar grandes discursos y demás, pero suponiendo que la inclusión educativa en una escuela común de cualquier discapacidad fuera lo más maravilloso, sucede que si la familia no lo incluyó en su entidad como tal, como una persona portadora de una discapacidad, Exacto, es difícil. Bueno, ahí está. Es difícil. Ahí está. yo tenía un Digamos viejo- la llave. La llave, Claro. Yo tengo, porque lo sigo viendo, un viejo alumno mío, una criatura, o tiene como casi 50 años, con una lesión neurológica por una meningitis en su momento y quedó una disfasia. Hay una pérdida auditiva también leve y hay trastornos en la comunicación, aunque puede escuchar. Entonces, encontramos una institución como para él. Entonces viene acá y me dice, pero son todos discapacitados. Ay, me muero. Es muy difícil decir en ese momento, Y sí. pero esos son pares tuyos. Es decir, hay que Exacto. trabajar porque él, de acuerdo a su experiencia familiar, nunca se había hablado de los problemas que tenía. Entonces el que tenía problemas terribles era otro, Sí, no era él. sí. Sin embargo, se lo puso en una institución para adultos que está trabajando maravillosamente por ahí cerca de ustedes. Y realmente los resultados fueron maravillosos. Claro. Pero la familia también entendió, porque la familia tenía el mismo discurso. No te juntes con ese que es Exacto. discapacitado. Pero Claro, porque viene es de ahí, así. siempre viene de ahí. Pero eso creo que también es otro Del otro, punto de lo de que dice el adulto, ¿no? El Y adulto sí, o el es médico. que, Sí, de dónde médico. viene. O que lo dice o lo insinúa de alguna manera. Claro, claro. Pasa mucho con los sordos, esto de que los discapacitados son los otros. Exactamente. Porque fíjate que la seña de discapacidad, Claro. A ver si se vio Graciela, hacela de Qué nuevo. bárbaro. así, como si tuviera cortadas las Cortadas manos. las Cortadas manos, claro. Claro, como ellos no las tienen cortadas. Claro. Entonces esto es... Pero bueno, eso es porque no hay ningún trabajo que se haga respecto de, porque la seña es tan abstracta como cualquier otra palabra. Lo Es es, decir, lo es. uno puede decir discapacitado y no es porque le falten las capacidades, sino que le falta una, ¿verdad? Bueno, Exacto, sí. exacto. Tampoco podés decir persona con una discapacidad, ¿no? Pero no ven, yo en ese sentido creo que estamos mejor. Yo tengo 2 tíos con síndrome de Down y tengo a mi hermana que es adulta. Y No, claro que hemos mejorado, Julieta, si no Ay. sería para... yo lo veo, pero hasta cuando salgo hoy en día con mi hermana a la calle, la gente como necesitas algo. Antes la gente miraba así, como horrorizada, ¿viste? Como Sí, si estuvieras... sí. Bueno, hay una visibilidad que no había. Y no nos olvidemos que en eso, todo esto, la televisión y demás, los medios de comunicación hacen muchísimo. Ayudan mucho. Muchísimo, muchísimo. Bueno, y también esto de naturalizar, eso existe. Eso Forma existe, parte. Sí, Yo lo además veo le toca a mucho cualquiera, eso. ¿viste? No es que O no tocó te a pasó vos y hoy, al te otro toca no. mañana, Pero por ¿viste? supuesto, Claro, Son nadie esas pero está por cosas. exento supuesto. de esto. Por eso la información sirve muchísimo. Un ejemplo,
Sí. cuando la gente de ASA cuenta cómo cruzar a una persona ciega. Si uno no está informado, naturalmente, en vez de permitirle que él se tome y vaya un Exacto. pasito atrás, uno lo pone Claro. adelante. Quiere decir que cuando viene el auto, el primero que va a pisar No, es a la no, persona. en todo caso es la sensación que él puede tener, ¿viste? Total. Está bien. No, pero eso está hoy mucho más. Y Igual. las prevenciones Sí. sobre enfermedades. Ustedes tienen, digamos, ¿cómo oficia la diabetes tipo 1 en la población adulta de la institución? O sea, la Sí. retinopatía diabética. No sé si tenemos, la verdad ¿No? que no, me parece que no. Sé que tenemos ¿Llegan una chica adultos? celíaca que se volvió celíaca con los años. Hay una alumna, pero diabetes, no. No tienen alumnos con diabetes. No, O sea, parece esa que no. causa de ceguera no aparece en No, la población. Pero yo te diría, Celia, por ejemplo, el tema del residuo del factor RH en la sangre. Ese es eso. Bueno, que las jóvenes antes de casarse tendrían que saber qué factor Exacto. tienen, por ejemplo. Es una incompatibilidad sanguínea que puede producir sordera. Yo conozco casos en familias de antes de que, digamos, gente que hoy tiene 60, 70 años, momento en que no se conocía esto del factor Exactamente. RH. Claro. Pero hoy toda mujer, sobre todo las mujeres, ¿no? Eso Sí. es una cosa que las mujeres tienen que saber, ¿no? Por eso entiendo que la prevención... Y la Sí. rubiola, por La ejemplo, rubiola, si por no tenés ejemplo. rubiola, a los 15 años te vacunan. Claro. Hoy. Y Pero sí. tienen que saberlo, porque yo no sé si Y la en rubiola Purmamarca, Es causal de sordo-ceguera La también. rubiola pero se claro. vacuna a la mujer y el hombre. mira, Los dos tienen No que estar sabía lo del vacunados. hombre. a Esto lo del es hombre es, importante. para mí Los es una dos. novedad. Todos tienen que estar vacunados. Igual se hizo una campaña muy fuerte sobre lo que es prevención de rubiola Sí. y estamos, podría decir, casi exentos. Ahora no sé si volvieron a aparecer unos casos, pero se hizo una campaña muy fuerte a nivel nacional Sí, sobre sí, lo sí. que fue la vacunación de la rubiola, Claro. porque Pero bueno, son es informaciones compleja, es que compleja. eso sí es prevención, ¿verdad? eso hay que trabajar. Y vuelvo a lo mismo, conocimiento, estar informado, estar informado. Estar informado. Te preguntabas qué pasa, viste, en el medio del campo, no es que uno tenga una mirada peyorativa No, sobre pero la marca gente una aislada, pero que está diferencia. aislada, está aislada. Entonces las Seguramente. comunicaciones vienen más difícilmente. Pero por eso, ¿no? Y- Todo Sí, y eso. la complejidad, porque a veces se comunican en un vocabulario que es Bueno, inaccesible para muchas exactamente. personas. Esa es la Entonces, otra. tú haces grandes campañas, pero Claro, la pero mitad de la nadie la población entiende. no te va a poder Nadie la- entender. Mira. Entonces, Voy a contar una pequeña anécdota que a mí me marcó. Cuando trabajaba en una escuela de ciegos que funcionaba en el Román Rosell, allá en San Isidro, sí, nosotros trabajábamos con una salita también donde había unos médicos que atendían a la gente de la cava que quedaba enfrente. Sí. Muy bien. Entonces, nos llega un chiquitín pequeño, había como una suerte de grupito de nivel inicial, y entonces el médico nos cuenta por qué estaba ciego. Ese bebito de 6-7 meses llega a la salita porque tenía una infección en la vista. Entonces el doctor le dice, es cruel lo que voy a contar, que debe lavarle los ojitos con agua hervida. ¿Qué entiende la persona? Agua caliente. Agua hirviendo. ay, le quemó los ojos. Entonces le quemó los ojitos. A partir de eso hicimos algunos libritos donde cuando se hablaba de agua hervida se veía el jarro sobre el fuego, luego salía del fuego un reloj y además contarle, porque de repente cuando no hay un caudal de vocabulario, Y sí, hervida, hirviendo, es igual, claro. tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, cuando uno explica, tiene que bajarse del podio Exacto. para que lo entiendan. Si no, lo que explica queda como algo que lo complace a quien lo dice, Exacto. pero nada más. ¿Cuál es el trabajo con los adultos? Contame, Julieta, contanos. Trabajo con adultos. Bueno, justamente en este momento es nuestro proyecto más fuerte. A ver. Es como que la escuela va creciendo y se va expandiendo a partir de las necesidades que van surgiendo Sí. en la institución. Fátima es como
mi madre dice una frase que es bastante triste, pero que es real, es como ella abre las puertas de los servicios a los cuales ella siempre llega tarde, pero bueno, es la que Cierto. posibilita, digamos, Bueno, claro. la expansión para que todas las personas que van a la escuela tengan el servicio que necesitan. Hoy en día nuestra mayor preocupación y desafío es la gente adulta, porque la institución Fátima es una escuela, es un set. Y los adultos no pertenecen a esa área. Ellos pueden ir al CFI hasta los 21 años, pero ya después pertenecen a un régimen de un centro de día específico que tenga las características y las herramientas para personas como ellos, pero no los profesionales, y no sé profesionales si hay. que estén. Bueno, entonces, ¿Ustedes están en un proyecto de algún centro de día para los adultos? Una maravilla. la Pero, municipalidad nos donó un terreno ahí cerca de la escuela, nos dio un comodato a 20 años y estamos empezando a edificar el primer centro de día y residencia especializado en sordoceguera y discapacidad múltiple de Buenos Aires. Maravilla. Así que estamos muy orgullosos. Y empezando a ver cómo armarlo y cómo extenderlo y los programas que puedan acompañar, ¿no? Porque si uno piensa en adultos, que hoy hablábamos, Sí. yo no sé, el centro de día puede ser un espacio, pero ya tendríamos que estar pensando más en un acompañante que lo ayude a esa persona adulta a hacer una vida adulta, ¿no? Que yo la veo a mi hermana y tiene más ganas de levantarse tarde, ir al gimnasio, hacer alguna actividad laboral que le guste, ir a la pileta, no sé si un servicio más cerrado, Quizá digamos, a lo mejor ¿no? tu hermana accedió a una experiencia por todo el tema de la escuela y demás, que no es la habitual en todas las personas. Sí. Porque el tema del adulto con discapacidad, el tema que realmente preocupa, es cuando los padres no están más. Ese es el tema. Claro, y ese es el gran tema de los padres. El Y el gran tema de los padres. sí. O sea, que en vida de los padres hay que proyectar para ese tiempo de adultez. Sí, sí. Bueno, esto como que se destapó profundamente hace 8 años atrás que falleció papá, fue como, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Como es algo que uno quizás no se cuestiona hasta ese entonces. Entonces, como mi aprendizaje como hermana de Fátima es qué importante es anticiparse, qué importante es pensar en ese día que es muy En ese doloroso, día, es muy sí. crudo, Pero Pero inevitable. ¿no? No, sí, sí, Inevitable. pero Yo absolutamente. lo hablaba el otro día con las mamás de nivel inicial, que yo les decía, no es para angustiarlas, pero qué importante es poder pensar en la vida adulta de sus hijos Exactamente. Pero claro, anticipadamente y poder ustedes, sus otros hijos y todos estar tranquilos, porque a ver, aparte la sordoceguera y la discapacidad múltiple no es tan sencilla. No es una persona No, que, claro que no. se puede comunicar Claro que no. como una persona ciega o sorda que quizás logra más. No, es muy compleja. Pero herramientas de esto de comunicación. incorporar qué va a pasar en el futuro me hace acordar de una experiencia que contabas, de una devolución, de un diagnóstico de sordera y que el papá los papás del chico sordo miraban a un sordo que creo que era tenista, porque era un modo de ver el futuro. Sí. El Ah. padre, frente al diagnóstico, Sí. no puede imaginar el futuro. Claro, difícil. por eso contactar a los adultos es importante. Porque Exacto. sería- Incluso que los niños sepan que hay adultos y Exacto. que esos adultos hacen cosas en la vida. Pero por supuesto, además es un estímulo, pero... Un estímulo bueno, y el un estímulo modelo. que tenemos todos los demás, ¿no? Así es. Siempre Exacto. tenemos un adulto que de alguna manera es una figura que queremos imitar o algo así, ¿no? Me acuerdo que en la escuela de sordos hace muchos años los Sí. chicos del séptimo grado, de la finalización de la parte primaria, decían que crecer era morirse, que como ellos Claro. nunca un habían adulto. visto un adulto sordo, Qué sí bárbaro. iban a morir cuando terminaran la escuela. Sí. Esto es desgarrador. Terrible, Los más muy optimistas doloroso. decían que se iban a volver oyentes. Bueno, Mirá. estaban las Porque dos ellos fantasías. creían que lo que ellos tenían era una enfermedad de niños. Y que después iba... Claro, no habían visto nunca a un Pero adulto. eso me pasó a mí en Europa, en Argentina, en América Central. En todos lados. Niños que nunca se habían contactado decían lo mismo.
mismo. Qué bárbaro. Qué increíble. Decían lo mismo. Bueno, es un Qué lujo bárbaro. maravilloso. Quiero que des de nuevo los datos de la escuela. Te agradezco muchísimo, Por le favor. agradezco a Graciela No, pero que muchas haya gracias, querido, Julieta, porque realmente. Por qué favor. lindo, Maravilloso. hemos aprendido. Y pensá que en este lugar pueden venir cuando quieran. Bueno. Da de nuevo los datos de Fátima, por favor. Bueno, la institución Fátima está ubicada en la calle La Rábida, 2688 en Bécar, esto es La Rábida y la calle Uruguay, cerca del acceso a Tigre. Nuestro teléfono es 4723-3444. Voy a dejar mi mail por si alguien tuviera alguna ¿Cómo no? interés en escribirme, julieta@institución-del-medio-fátima.org.ar. Nuestro Facebook, que buscan Institución Fátima, refleja muy claramente las fotos sobre las actividades que hacemos cotidianamente, todo el abordaje, el amor y el cariño que se le brinda a nuestros alumnos. Así que Y ya bueno, tenemos todo para invitarlas a contactarnos. venir cuando Con gusto, quieran a con conocer mucho la gusto. escuela, por Con muchas favor, gracias. no tienen más que Con contactarnos mucho gusto. venir. Y si en ambas escuelas hubiera algún video digno de mostrar, este también puede ser un Ah, espacio bueno, para incorporar, bien. porque es una manera de aprender. Sí, Bueno, sí. para mí es un lujo, porque Muchas a los gracias. casi 72 no cambiaría jamás la profesión que elegí. Vos Lindo. tampoco. No, claro. Vos tampoco. Y Todavía vos no sé seguramente. cómo hice para estar aquí, No, pero pero es la así. verdad cuando tenía 20 años ni se me había cruzado por la mente. Porque no anticipamos. No, Claro, claro. hay que anticipar. Gracias por todo y gracias, Gracias. Charlie, por la paciencia.